Hay riquezas que gritan su existencia con relojes caros y autos lujosos, y hay riquezas que susurran su presencia en campos verdes que alimentan a 1000 familias. Don Arturo Benavides conocía la diferencia porque había vivido 70 años, aprendiendo que el verdadero poder no necesita anunciarse, simplemente existe como la tierra bajo nuestros pies, silenciosa pero inquebrantable. Cada mes, religiosamente, el anciano llegaba al banco en su barrio modesto de la Ciudad de México para retirar su pensión, 4.500 pesos, que para muchos era miseria, pero para él era recordatorio sagrado de sus orígenes humildes. Lo que nadie en ese banco sabía, mientras lo veían con su guayabera limpia pero vieja y su sombrero de palma gastado, era que don Arturo Benavides era propietario de más de 500 hectáreas de tierra productiva distribuidas estratégicamente en 3 estados. Vastos campos de agave azul en Jalisco que surtían a las mejores tequileras del país, viñedos premium en 1900, Querétaro que exportaban vino a Europa, y plantaciones de café de altura en Veracruz, reconocidas internacionalmente. Su imperio silencioso generaba millones anuales, pero él vivía con la humildad de campesino que alguna vez fue. El día que cambiaría todo comenzó como cualquier otro martes. Don Arturo esperaba pacientemente en la larga fila del banco en Polanco, donde había ido por error burocrático que requería su presencia personal. Detrás de él, suspirando con impaciencia exagerada, estaba Damián Curi, empresario inmobiliario de 45 años, nuevo rico, que medía el valor humano en cifras bancarias y que consideraba la humildad como debilidad de perdedores. Vestía traje italiano que costaba más que el salario mensual promedio, y su Rolex brillaba como advertencia de su supuesta superioridad. Cuando don Arturo, con sus manos temblorosas de edad, tuvo dificultad explicando al cajero el problema con su pensión, Damián explotó con crueldad que todos los presentes escucharon claramente. «Por favor, apúrese, anciano. Con esa miseria de pensión que tiene, está atrasando a quienes realmente movemos dinero. Tu pensión es miseria. Váyase a un banco de pobres y deje de perder nuestro tiempo». La humillación fue pública, deliberada y devastadora. Don Arturo se retiró en silencio, pero en sus ojos había algo que Damián, cegado por su arrogancia, no supo leer. La paciencia de quien conoce verdades que pronto se revelarán. Porque hay momentos en la vida donde el universo conspira para enseñar lecciones que ninguna universidad puede dar. Lecciones sobre respeto, humildad y el peligroso error de juzgar libros por sus cubiertas. Y mientras escuchan esta historia desde sus hogares, tal vez desde Chiapas, desde Oaxaca, desde cualquier rincón donde late el corazón de México verdadero, piensen en esos abuelos de apariencia simple que cargan historias extraordinarias en silencio. Cuéntenos en los comentarios desde qué ciudad y país nos acompañan y a qué hora están escuchando esta lección sobre la verdadera naturaleza de la riqueza. La Ciudad de México es laberinto de contrastes violentos, donde rascacielos de Polanco coexisten con mercados populares, donde millonarios y trabajadores comparten el mismo aire contaminado, pero viven en realidades completamente diferentes. Don Arturo conocía ambos mundos íntimamente porque había nacido en uno y construido su fortuna sin abandonar sus raíces en el otro. Vivía en departamento modesto de 2 habitaciones en la colonia Santa María la Ribera, donde sus vecinos lo conocían como Don Arturito, el anciano amable que ayudaba con las compras pesadas y que siempre tenía dulces para los niños. Lo que esos vecinos no sabían era que el anciano humilde que barría su propia banqueta cada mañana controlaba imperio agrícola valorado en más de 100 millones de pesos. Heredero de familia de agricultores tradicionales, don Arturo había invertido inteligentemente durante 50 años,
expandiendo propiedades en momentos estratégicos, implementando técnicas modernas sin perder respeto por tradiciones ancestrales. Sus campos de agave en Jalisco eran considerados entre los mejores de México. Sus viñedos en Querétaro ganaban premios internacionales y su café veracruzano se vendía en las cafeterías más exclusivas del mundo. Pero don Arturo nunca había olvidado el hambre de su infancia, cuando su familia perdió todo en crisis económica y él tuvo que trabajar desde los 8 años. Por eso, cada mes, retiraba religiosamente su pensión de jubilado y la donaba completa al comedor comunitario del barrio. «Es mi recordatorio», le había explicado una vez a Sofía Mendoza, su administradora de confianza, de que, sin importar cuánto crezcas, nunca debes olvidar dónde empezaste. La pensión me mantiene humilde cuando las cifras de las cosechas podrían volverme arrogante. Sofía Mendoza era brillante abogada corporativa de 32 años que había comenzado trabajando para don Arturo 5 años atrás. Al principio había sido solo otro cliente más, pero rápidamente descubrió que este anciano campesino tenía mente financiera más astuta que muchos CEOs con MBA de universidades extranjeras. Don Arturo la trataba como familia. Había financiado discretamente la maestría de su hermano menor y le había enseñado que ética y negocios no eran conceptos mutuamente excluyentes. Ella manejaba todo, desde oficinas discretas de Agro Benavides S.A. en zona corporativa de Ciudad de México, asegurando que Imperio de don Arturo operara eficientemente mientras él mantenía su estilo de vida simple. Damián Curi representaba todo lo opuesto. Había hecho su fortuna durante boom inmobiliario de los 2000, comprando terrenos ejidales a precios bajos, frecuentemente con métodos cuestionables, y convirtiéndolos en desarrollos de lujo. Su empresa, Curi Desarrollos Premium, era conocida por proyectos agresivos que frecuentemente desplazaban comunidades y destruían áreas verdes. Para Damián, tierra era solo commodity que existía para ser pavimentada y vendida al mejor postor. No tenía conexión con ella, no entendía ciclos agrícolas, no veía valor en nada que no generara retorno inmediato. Su proyecto más ambicioso hasta la fecha era Lomas de Querétaro, desarrollo ultra exclusivo de 500 residencias de lujo que prometía ser oasis de privilegio para nuevos ricos de Ciudad de México buscando escapar del caos urbano. Había comprado la mayoría de terreno necesario, pero había un problema crítico. Una parcela de 200 hectáreas exactamente en centro del desarrollo planeado. Pertenecía a propietario misterioso que rechazaba todas las ofertas sin siquiera contraofertar. Para Damián, acostumbrado a obtener lo que quería mediante presión o dinero, este rechazo era insulto personal. ¿Quién rayos es este necio que no vende?, había gritado Damián en junta con su equipo legal la mañana después de humillar a don Arturo en el banco. Su abogado principal, licenciado con ética tan flexible como sus clientes, respondió: «Es complicado, señor Curi. El propietario es entidad legal llamada Agro Benavides. Hemos investigado, pero mantienen perfil extremadamente bajo. Solo sabemos que tienen propiedades en 3 estados y que son intocables políticamente porque emplean a miles de personas». Damián golpeó su escritorio de caoba importada. «No me importa quién sea. Todos tienen precio. Dupliquen la oferta. Triplíquenla si es necesario. Ese terreno es el corazón de mi proyecto. Sin él, Lomas de Querétaro es solo otro desarrollo mediocre». Lo que no sabía era que el necio que despreciaba era exactamente el mismo anciano que había humillado 24 horas antes por tener pensión miserable. El universo estaba preparando lección que Damián nunca olvidaría. Mientras Damián conspiraba en su torre de cristal en Polanco, don Arturo estaba en su rutina habitual.
Después de cobrar su pensión y entregarla al comedor comunitario, tomó autobús hacia oficinas de Agro Benavides, donde Sofía lo esperaba con informes trimestrales. «Don Arturo», dijo ella mostrándole documentos, «tenemos otra oferta de ese desarrollador, Damián Curi. Ahora ofrece el triple del valor de mercado por la propiedad de Querétaro. Está desesperado. Sus inversionistas lo están presionando». Don Arturo revisó los papeles con atención, que sorprendía a quienes no lo conocían. Aunque vestía simple, su mente era afilada como cuchillo. «Sofía, investiga más sobre este Damián Curi. Quiero saber qué tipo de hombre es, cómo trata a su gente, qué tipo de proyectos construye». Sofía asintió, pero notó algo extraño en expresión de don Arturo. «¿Pasa algo, don Arturo?». El anciano suspiró. «Ese nombre, Damián Curi, creo que es el hombre que me insultó ayer en el banco». La investigación que Sofía condujo durante siguiente semana pintó retrato desagradable. Damián Curi tenía historial de desplazar comunidades rurales con compensaciones mínimas, de sobornar funcionarios para obtener permisos, de construir proyectos que prometían ser ecológicos, pero que devastaban ecosistemas locales. Había demandas múltiples de trabajadores por salarios impagados, quejas de compradores por construcciones defectuosas y reputación general de ser hombre que pisoteaba a cualquiera en su camino al éxito. Es exactamente el tipo de desarrollador que destruye lo que nosotros construimos, concluyó Sofía en su reporte. Don Arturo leyó todo en silencio en su pequeño departamento esa noche. Su propiedad en Querétaro no era solo tierra, era viñedo de 30 años que empleaba a 60 familias, producía vino reconocido internacionalmente y era parte integral de economía regional. Venderla a Damián significaría despedir a esas familias, destruir viñas que había plantado con sus propias manos décadas atrás, convertir tierra viva en concreto muerto. No, decidió finalmente. Esta tierra no se vende, no a él, no a alguien que ve miseria donde hay dignidad. La obsesión de Damián con adquirir la propiedad de Querétaro se intensificó cuando sus inversionistas principales, grupo de empresarios de Monterrey, le dieron ultimátum. «Asegura ese terreno en 30 días o retiramos nuestro capital. Ya invertimos demasiado para que proyecto quede a medias». Era amenaza seria. Sin ese capital, todo el proyecto colapsaría, y Damián enfrentaría pérdidas de millones. Su reputación en industria inmobiliaria quedaría destruida, y deudas que había acumulado lo hundirían financieramente. Desesperado, Damián decidió jugar sucio. Contactó a funcionarios corruptos en gobierno de Querétaro, intentando que declararan propiedad de Agro Benavides como improductiva para justificar expropiación forzada. Pero cuando los funcionarios investigaron, descubrieron que viñedos de don Arturo eran de los más productivos y mejor manejados del Estado, exportaban millones anualmente y empleaban a más gente que cualquier desarrollo inmobiliario de Damián jamás emplearía. «Señor Curi», le dijo secretario de Minucentorcentier, «desarrollo económico en llamada tensa, no podemos ayudarlo. Ese propietario es intocable, genera demasiado empleo, paga todos sus impuestos y tiene conexiones que van más allá de nuestro alcance». Frustrado por fracaso político, Damián intentó táctica diferente: campaña de difamación. Contrató a consultores para esparcir rumores de que Agro Benavides estaba involucrada en lavado de dinero, que sus vinos usaban pesticidas prohibidos, que maltrataba a trabajadores. Publicó artículos pagados en 1700 medios de segunda categoría, cuestionando legitimidad de empresa. Era estrategia sucia, pero efectiva en otros casos: crear suficiente controversia pública que propietario prefiera vender para evitar escándalo. Pero Sofía Mendoza no era abogada novata. Había enfrentado ataques similares defendiendo a otros clientes y sabía exactamente cómo responder.
Contrató firma de investigación privada que rastreó origen de rumores directamente a Damián. Luego, preparó demanda masiva por difamación, calumnia y daño comercial. Don Arturo, le dijo en reunión estratégica, puedo destruirlo legalmente. Tenemos evidencia sólida de que está detrás de toda esta campaña. Podemos demandarlo por cientos de millones. Don Arturo consideró la opción, pero finalmente negó con cabeza. No quiero destruirlo, Sofía. Quiero enseñarle. Hay diferencia. Sofía lo miró confundida. ¿Enseñarle qué, don Arturo? El hombre es víbora. Intentó humillarlo. Ahora intenta arruinar su reputación. ¿Por qué darle cuartel? Don Arturo sonrió con sabiduría de 7 décadas. Porque la venganza vacía tu alma, mija, pero la lección correcta puede salvar un alma. Déjalo seguir cavando su hoyo. Cuando esté lo suficientemente profundo, lo sacaré y le mostraré el cielo que no puede ver desde su arrogancia. Mientras don Arturo practicaba paciencia estratégica, Damián perdía control completamente. Comenzó a tomar decisiones erráticas, presionado por ansiedad. Gastó millones en abogados intentando encontrar tecnicismos legales para forzar venta. Ofreció cantidades absurdas, 5 veces valor de mercado, luego 10 veces. Cada rechazo lo enfurecía más. ¿Qué quieren?, gritaba a su equipo. ¿Quieren que les ruegue? ¿Quieren humillarme? Irónicamente, no veía que él mismo había humillado a don Arturo sin causa, y ahora Universo estaba equilibrando cuentas. La situación llegó a punto crítico cuando inversionistas de Monterrey perdieron paciencia. Damián, tienes una semana, o consigues ese terreno, o venimos a Ciudad de México personalmente para terminar esta sociedad y recuperar nuestro dinero. Era sentencia de muerte para su empresa. En pánico total, Damián tomó decisión final: exigir reunión cara a cara con propietario de Agro Benavides. Si es empresario racional, razonó Damián, puedo negociar, todos tienen precio, solo necesito encontrar el suyo. Cuando la solicitud de reunión llegó formalmente a través de abogados de Damián, Sofía inmediatamente llamó a don Arturo. Don Arturo, Damián Curi solicita reunión urgente. Dice que hará oferta final irrechazable. ¿Qué hacemos? Hubo silencio largo del otro lado de línea. Finalmente, don Arturo habló con voz que mezclaba tristeza y determinación. Aceptamos la reunión, Sofía, pero bajo nuestros términos, en nuestras oficinas, y yo estaré presente. Es hora de que el señor Curi aprenda quién realmente es el anciano con pensión miserable. Sofía sintió escalofríos. Conocía a don Arturo suficientemente bien para saber cuándo estaba por enseñar lección monumental. ¿Está seguro, don Arturo? Podríamos manejarlo sin que usted tenga que confrontarlo personalmente. Pero don Arturo fue firme. No, mija, esto es personal ahora, no por el insulto a mí, sino por lo que representa. Él ve personas como números, tierra como mercancía. Alguien necesita mostrarle que hay cosas que el dinero no puede comprar y gente que la arrogancia no puede intimidar. Programa la reunión para viernes y dile que venga preparado para negociar seriamente. Los días. Antes de la reunión, don Arturo hizo algo inusual. Visitó personalmente sus 3 propiedades principales. Voló a Jalisco, donde caminó sus campos de agave, hablando con gimadores que conocía por nombre, preguntando por sus familias. Visitó Querétaro, donde inspeccionó viñedos que Damián quería destruir, probando uvas directamente de cepas, sintiendo tierra entre sus dedos. Fue a Veracruz, donde el aroma de café en proceso lo llenó de recuerdos de cuando había comprado esa tierra 40 años atrás, con todo lo que tenía. No era ejercicio nostálgico, sino recordatorio de por qué hacía lo que hacía. El viernes amaneció con cielo despejado sobre Ciudad de México, uno de esos días raros cuando contaminación permitía ver montañas a distancia. Don Arturo se despertó en su departamento modesto, preparó café simple
y por primera vez en años no se vistió con su guayabera humilde. Sacó del fondo de su closet traje de lino color arena que raramente usaba, hecho a medida por sastre tradicional de Mindocinton, Oaxaca. Era elegante sin ser ostentoso, poderoso sin gritar. Cuando se miró al espejo, no vio anciano humilde, sino patriarca de imperio construido con trabajo y integridad. Hoy, Damián Curi conocería al verdadero don Arturo Benavides, y nada en la vida del arrogante empresario lo habría preparado para lo que estaba por descubrir. Las oficinas de Agro Benavides ocupaban piso completo en edificio corporativo discreto en Insurgentes Sur. No eran ostentosas como las de Damián en Polanco, pero respiraban eficiencia y profesionalismo. Sofía llegó temprano esa mañana para asegurarse de que todo estuviera perfecto para la confrontación que venía. Preparó sala de juntas principal con todos los documentos necesarios, escrituras de las 3 propiedades, reportes financieros mostrando productividad, cartas de empleados agradeciéndole a don Arturo por oportunidades de empleo, reconocimientos internacionales por calidad de productos. Damián llegó exactamente a las 11, la hora programada, acompañado por 2 abogados y su director financiero. Vestía su traje más caro, Rolex más llamativo, con expresión de quien viene a cerrar negocio que considera inevitable. Cuando entró a recepción elegante pero modesta de Agro Benavides, frunció ceño ligeramente. Pensé que sería más impresionante, murmuró a uno de sus abogados, quien respondió en susurro: no subestimes, jefe, empresas realmente poderosas no necesitan impresionar. Sofía los recibió con profesionalismo perfecto. Señor Curi, bienvenido. Soy Sofía Mendoza, directora legal de Agro Benavides. Don Arturo Benavides, nuestro presidente, los recibirá en momento. Damián apenas la miró, ya calculando en su cabeza cuánto ofrecer, qué tácticas usar. Había investigado a Agro Benavides lo mejor que pudo, pero información era frustrantemente limitada. Empresa privada, sin cotización pública, sin presencia en redes sociales. Operaba en sombras de economía legítima, pero invisible. Mientras esperaban en sala de juntas, Damián notó detalles que no encajaban con su preconcepción. Fotografías en paredes no eran de edificios o logos corporativos, sino de campos. Trabajadores cosechando agave, viñedos extendiéndose hacia horizonte, cafetales en montañas verdes. Había diplomas y reconocimientos. Mejor productor de agave de Jalisco 2020. Viñedo sustentable certificado internacionalmente. Premio al empleador preferido. ¿Qué tipo de empresa es esta?, preguntó a su director financiero, quien revisaba documentos que Sofía había proporcionado. Jefe, según estos números, esta empresa genera más de 200 millones de pesos anuales en productos agrícolas de exportación. Son gigantes discretos. La puerta principal de sala de juntas se abrió. Sofía entró primero, seguida por figura que hizo que mandíbula de Damián literalmente cayera abierta. Era el anciano del banco, el viejo con pensión miserable que él había humillado. Pero este don Arturo era diferente del que había visto en fila bancaria. Vestía con dignidad que no requería logos de diseñador. Caminaba con autoridad que no necesitaba gritos, y sus ojos llevaban peso de quien conoce su verdadero valor. Señor Curi, dijo Sofía con tono que ocultaba apenas su satisfacción, permítame presentarle a don Arturo Benavides, fundador y único propietario de Agro Benavides S.A. El silencio que siguió fue absoluto y terrible. El rostro de Damián pasó de confusión a reconocimiento y finalmente a horror. Sus abogados, sin conocer historia del banco, miraban confundidos. Pero Damián entendía perfectamente. El hombre que él había llamado miserable, que había despreciado por su pensión patética, era el hombre que controlaba el destino de su proyecto más ambicioso.
era el hombre a quien necesitaba convencer, implorar si era necesario, y lo había insultado de la manera más cruel posible. «Usted», Damián apenas pudo articular palabra, «usted es el del banco». Don Arturo asintió lentamente, tomando asiento en cabecera de mesa con calma de patriarca en su territorio. «Sí, señor Curie. Soy el anciano con la pensión miserable que lo estaba retrasando. Soy el que usted consideró indigno de estar en mismo banco que usted». Silencio pesado llenó sala. Los abogados de Damián intercambiaron miradas nerviosas. Uno intentó intervenir. «Don Arturo, cualquier malentendido previo». Don Arturo levantó su mano, silenciándolo con gesto que no admitía argumentos. No fue malentendido, fue revelación clara de carácter. Su cliente me midió por mi apariencia y mi pensión sin saber nada sobre mí. Ahora está aquí, necesitando algo que yo poseo, después de haberme insultado públicamente. Es situación interesante, ¿no cree? Se volvió a Damián directamente. «Entonces, señor Curie, hagamos esto formal. Usted solicitó esta reunión. Usted tiene algo que quiere decirme. Lo escucho». Damián intentó recuperar compostura, pero sudor en su frente lo traicionaba. «Don Arturo, yo no sabía quién era usted. Si hubiera sabido...» Don Arturo lo interrumpió con voz que cortaba como navaja. «Si hubiera sabido que yo era rico, me habría tratado diferente. Exactamente mi punto. Usted no me respetó como ser humano. Me habría respetado solo si hubiera sabido mi cuenta bancaria. Eso dice todo sobre quién es usted». La verdad de esas palabras cayó como piedra en agua, creando ondas de incomodidad que llenaron toda la sala. Sofía, viendo a Damián desmoronarse, decidió proceder con agenda. «Señor Curie, entendemos que viene a hacer oferta por nuestra propiedad en Querétaro. Antes de que hable, permítame mostrarle algo». Desplegó proyector mostrando presentación detallada. Primero, fotografías aéreas del viñedo. 200 hectáreas de belleza verde perfectamente organizada. Segundo, datos de producción, exportaciones a 12 países, premios internacionales. Tercero, información de empleados, 60 familias que dependían de ese viñedo, 3 generaciones trabajando ahí, testimonios de trabajadores sobre don Arturo como patrón justo y generoso. «Este viñedo», continuó Sofía, «no es solo terreno. Es ecosistema económico que sostiene comunidad entera. Produce vinos que compiten con mejores de Europa. Genera más ingreso sostenible por hectárea que cualquier desarrollo residencial jamás podría». Pausó mirando directamente a Damián. «Y usted quiere convertirlo en casas para ricos que vivirán ahí 6 meses al año. ¿Destruir 30 años de trabajo para construir otra Lomas de algo? ¿Por qué, don Arturo, consideraría semejante propuesta?» Damián abrió su boca para responder, pero en ese momento su teléfono comenzó a vibrar insistentemente. Miró la pantalla. Era el líder del grupo inversionista de Monterrey. Ignoró primera llamada, pero inmediatamente volvió a sonar. Con disculpa murmurada, contestó y se alejó a esquina de sala. La conversación fue breve pero devastadora. Cuando regresó a mesa, su rostro estaba pálido como papel. «Don Arturo», dijo con voz quebrada, «necesito ese terreno. Mi proyecto completo depende de él. Sin él pierdo todo. Mis inversionistas acaban de decirme que si no cierro este trato hoy, retiran todo su capital. Por favor, nombre su precio, lo que sea». Era súplica desesperada de hombre al borde del precipicio. Pero lo que no sabía era que don Arturo acababa de recibir información que cambiaría completamente la dinámica de esta reunión. Información que revelaría que las acciones pasadas de Damián habían sido aún más crueles de lo que cualquiera imaginaba. Antes de que don Arturo pudiera responder a la súplica desesperada de Damián, Sofía recibió mensaje en su teléfono. Leyó rápidamente y su expresión se endureció. «Don Arturo,
Necesito hablar con usted en privado un momento. Ambos se retiraron a oficina contigua dejando a Damián y su equipo en sala de juntas, sudando literalmente bajo aire acondicionado perfecto. ¿Qué pasa, Sofía?, preguntó don Arturo. Ella le mostró su teléfono. Acabo de recibir esto de nuestro investigador privado. Damián Curie no solo quiere nuestro viñedo para su proyecto. Él deliberadamente compró terrenos circundantes primero, cortando acceso al agua que alimenta nuestras cepas. Era plan para forzarnos a vender por desesperación. Don Arturo leyó el reporte completo. Damián había comprado derechos de agua de propiedades vecinas. Había negociado con municipio para desviar afluente principal, todo con objetivo de secar viñedo de don Arturo para forzarlo a vender barato cuando producción cayera. Era táctica sucia, que rayaba en criminal, y solo no había funcionado porque don Arturo tenía pozos profundos independientes que Damián no sabía que existían. Este hombre, dijo don Arturo con voz cargada de decepción más que rabia, no solo es arrogante, es cruel. Estaba dispuesto a destruir trabajo de 60 familias para ahorrarse dinero. Regresaron a sala de juntas con energía completamente diferente. Don Arturo ya no era el anciano paciente dispuesto a enseñar lección. Ahora era juez evaluando criminal. Señor Curie, dijo tomando asiento, antes de continuar necesito preguntarle algo. ¿Usted compró derechos de agua alrededor de mi propiedad en Querétaro? Damián palideció aún más, si eso era posible. Sus abogados intercambiaron miradas alarmadas. Uno intentó intervenir. Don Arturo, cualquier transacción de agua es completamente legal. No pregunté si era legal, cortó don Arturo con voz de acero. Pregunté si lo hizo, y pregunto por qué. Era para forzarme a vender destruyendo mi viñedo, para dejar sin trabajo a 60 familias como táctica de negociación. El silencio de Damián fue respuesta suficiente. Uno de sus abogados, viendo situación desmoronándose, intentó salvamento. Don Arturo, en negocios a veces se toman decisiones estratégicas difíciles. No era personal. Don Arturo golpeó mesa con palma abierta, no fuerte pero definitivo. Era absolutely personal. Personal para las 60 familias que habrían perdido su sustento. Personal para las vides de 30 años que se habrían secado. Todo es personal cuando afecta vidas humanas. Damián finalmente encontró voz, pero era voz derrotada. Don Arturo, sí, lo hice. Fue estrategia de negociación. En mi mundo, así se hacen las cosas. Presionas, maniobras, ganas. Pero no funcionó porque usted era más inteligente. Tiene pozos que yo no sabía que existían. Está bien, usted ganó. Ahora, por favor, véndame el terreno. Dame su precio. 20 veces valor de mercado. 30, lo que quiera. Era oferta astronómica. Cientos de millones de pesos. Suficiente para que la mayoría de personas vendieran sin pensar 2 veces. Pero don Arturo no era la mayoría de personas. Señor Curie, usted todavía no entiende. No se trata de precio, nunca fue sobreprecio. Se trata de qué tipo de hombre es usted y qué haría con mi tierra. Se levantó y caminó hacia ventana que daba vista a Ciudad de México, extendiéndose infinitamente. Mire esta ciudad. Millones de personas, la mayoría buena, trabajadora, honesta. Y luego hay personas como usted, que ven a otros como obstáculos o herramientas, que miden valor humano en pesos, que destruirían ecosistemas completos para construir otro complejo de lujo que el mundo no necesita. Se volvió hacia Damián con mirada que era parte tristeza, parte determinación. Cuando usted me insultó en ese banco, pensé que era solo hombre arrogante que necesitaba lección de humildad, pero ahora veo que es más profundo. Usted es símbolo de todo lo que está mal en nuestro México moderno, donde conexiones importan más que carácter, donde apariencia importa más que sustancia, donde tierra se ve solo como commodity, no como madre que alimenta.
Pausó, dejando que palabras se asentaran. Mi respuesta es no. No vendo. No a usted. No a cualquier precio. La sala explotó en protestas de los abogados de Damián, pero don Arturo levantó su mano nuevamente. Pero, continuó, le voy a enseñar algo sobre verdadera riqueza y verdadero poder. Asintió a Sofía, quien proyectó nueva presentación. Esta es mi pensión, señor Curie. 4.500 pesos mensuales que usted llamó miseria. Tiene razón, no es mucho. Pero cada mes la dono completa a comedor comunitario que alimenta a 200 personas diarias. ¿Quiere saber por qué? Porque cuando era niño yo pasaba hambre. Mi familia perdió todo y otras personas me ayudaron. Esa pensión me recuerda de dónde vengo y por qué tengo responsabilidad con quienes tienen menos. Siguiente slide mostró campo de agave en Jalisco. Este campo emplea a 120 familias, pagan salarios justos, tienen seguro médico, sus hijos van a escuela que yo financio. Valor monetario, 10 millones de pesos anuales en producción, pero valor real es incalculable. Siguiente slide, viñedos de Querétaro. 60 familias, 3 generaciones, vinos premiados internacionalmente. Exportamos a Europa, Asia, Estados Unidos. Generamos 30 millones anuales. Pero más importante, preservamos tradición de 300 años de viticultura en México. Último slide, cafetales de Veracruz. 80 familias. Café de altura reconocido mundialmente. 50 millones anuales. Pero también protegemos bosque nuboso, conservamos biodiversidad y mantenemos vivo pueblo que existía antes de la conquista. Esta es mi riqueza, señor Curie, dijo don Arturo con voz llena de orgullo, sin arrogancia. No está en relojes caros ni en autos lujosos. Está en tierra que produce, en gente que emplea, en tradiciones que preserva. Cuando muera, no me recordarán por cuánto dinero tuve en banco. Me recordarán porque 260 familias tuvieron vida digna, trabajando tierra que amaban. Regresó a su asiento. Usted me llamó miserable por mi pensión, pero yo lo llamo miserable a usted por su vacío, porque todo su dinero no ha comprado lo único que importa: propósito, comunidad, legado. Damián estaba destrozado, no solo financieramente, sino existencialmente. Por primera vez en su vida adulta, alguien lo había mirado directo a los ojos y le había mostrado espejo brutal de quién realmente era. Abrió su boca para responder, para defenderse, pero no salieron palabras. En ese momento, la puerta de sala de juntas se abrió abruptamente. Entró hombre de 60 años, vestido impecablemente, con presencia que comandaba respeto inmediato. Era don Roberto Villarreal, el líder del grupo inversionista de Monterrey que financiaba proyecto de Damián. Damián, dijo con voz fría como hielo, necesitamos hablar. Ahora. Pero entonces vio a don Arturo y su expresión cambió completamente a shock y después a respeto. ¿Don Arturo Benavides? ¿El don Arturo Benavides de Agro Benavides? Damián no entendía qué estaba pasando, pero estaba por descubrir que su pesadilla apenas comenzaba. Don Roberto Villarreal no era cualquier empresario, era patriarca de una de las familias industriales más antiguas y respetadas de Monterrey, con conexiones que abarcaban toda la República Mexicana. Y estaba mirando a don Arturo con expresión que mezclaba sorpresa y genuino respeto. Don Arturo, no tenía idea de que usted era el propietario de la tierra que mi socio estaba intentando adquirir. La palabra socio salió con desdén apenas oculto. Si hubiera sabido, nunca habría aprobado las tácticas que se emplearon. Damián miraba la escena completamente confundido. Don Roberto, ¿usted conoce a este...? No pudo terminar la frase porque don Roberto lo interrumpió con mirada fulminante. Si conozco a don Arturo Benavides, Damián, todo empresario serio en México conoce de don Arturo. Es leyenda en industria agrícola.
Sus operaciones son modelo de cómo hacer negocios éticos y rentables simultáneamente. Y tú, idiota, lo insultaste en un banco y luego intentaste sabotear su viñedo. El horror en rostro de Damián fue absoluto. ¿Cómo sabe usted? ¿Cómo sé? Don Roberto soltó risa sin humor, porque cuando me enteré de que el propietario misterioso era don Arturo, hice lo que debiste haber hecho desde el principio, investigar, y descubrí no solo quién es él, sino todo lo que tú hiciste. La compra de derechos de agua, las amenazas veladas, y sí, también me enteré del incidente en el banco. ¿Sabes cómo? Porque mi chofer estaba ahí ese día. Me lo contó esa misma noche, riéndose de un necio en traje caro que insultó a un anciano humilde. No sabía que ese necio eras tú. ¿Te imaginas mi vergüenza al descubrir que mi socio es ese necio? Sofía observaba la escena con satisfacción profesional mientras tomaba notas. Don Arturo permanecía sentado, calmado, permitiendo que situación se desarrollara naturalmente. Don Roberto se volvió hacia él. Don Arturo, ofrezco mis más sinceras disculpas en nombre de mi grupo inversionista. No conocíamos estas tácticas. Si las hubiéramos conocido, habríamos terminado asociación con Curi inmediatamente. Nuestras familias han construido negocios durante generaciones sobre base de honor e integridad. Esto, señaló a Damián con desprecio, esto no es como operamos. Aprecio sus palabras, don Roberto, respondió don Arturo con dignidad, y acepto que usted personalmente no sabía. Pero debo preguntarle, ¿es esta la primera vez que el señor Curi emplea tales tácticas? ¿O simplemente es la primera vez que descubre que las empleó contra alguien que usted respeta? La pregunta colgó en aire como espada sobre cabeza de Damián. Don Roberto suspiró pesadamente. Tiene razón en cuestionar. Sospecho que no es primera vez, lo cual significa que mi grupo tiene responsabilidad por haber habilitado su comportamiento al financiarlo sin supervisión adecuada. Damián finalmente encontró voz, desesperada y quebrada. Don Roberto, don Arturo, por favor, cometí errores, lo admito, pero mi proyecto, cientos de familias ya compraron preventa. Si colapsa, ellos pierden sus inversiones. Hay trabajadores que dependen de construcción. No se trata solo de mí. Era primer argumento que Damián hacía, que no era puramente egoísta, pero don Arturo lo analizó con ojo crítico. Ahora le importan las familias, señor Curi. ¿Dónde estaba esa preocupación cuando intentaba destruir las 60 familias de mi viñedo? Don Roberto intervino. Don Arturo, él tiene puntos sobre compradores de preventa. Son familias inocentes que invirtieron sus ahorros. Si proyecto colapsa, ellos sufren, no por defender a Curi, sino por ellos. Don Arturo asintió lentamente. Tiene razón, gente inocente no debe pagar por errores de hombre culpable. Pausó, pensando. Señor Villarreal, ¿cuánto capital su grupo ha invertido en Proyecto Lomas de Querétaro hasta ahora? Don Roberto consultó con su asistente vía mensaje. Aproximadamente 150 millones de pesos. Y si retiran ese capital hoy, proyecto colapsa completamente, ¿correcto? Preguntó don Arturo. Correcto, confirmó don Roberto. Damián ha apalancado todo. Sin nuestro capital, no puede cumplir con compradores ni con bancos que lo financiaron. Don Arturo consideró esto largo momento. Todos en sala esperaban su siguiente movimiento. Finalmente habló. Tengo propuesta, no vendo mi viñedo. Punto no negociable. Pero puedo ofrecer terreno alternativo que poseo en Querétaro. Diferente ubicación, pero igual de buena para desarrollo residencial. 80 hectáreas, acceso a carretera, todos servicios. Damián sintió chispa microscópica de esperanza. ¿A qué precio? Don Arturo lo miró con expresión que era parte compasión, parte decepción. No a usted, señor Curi, a su proyecto, bajo nueva administración. Propongo esto. Don Roberto y su grupo compran mi terreno alternativo a precio justo de mercado.
Ellos toman control completo de Proyecto Lomas de Querétaro, sacando a usted completamente. Rediseñan Proyecto para ser más modesto, más sustentable, más ético. Cumplen con compradores de preventa. Y usted, señor Curi, sale sin un peso, pero también sin deuda, porque don Roberto absorbe sus obligaciones. El silencio fue absoluto. Era propuesta que salvaba Proyecto y compradores inocentes, pero destruía a Damián completamente. Lo dejaba sin negocio, sin reputación, sin nada. Don Roberto consideró con expresión seria: «Don Arturo, es generoso de su parte ofrecer solución. ¿Pero por qué? Este hombre lo insultó, intentó destruirlo. ¿Por qué salvar su proyecto?». Don Arturo respondió con simplicidad que era más poderosa que cualquier discurso. «No lo hago por él, lo hago por las familias que compraron preventa, por trabajadores que necesitan empleo de construcción, por comunidad de Querétaro que necesita desarrollo responsable, no monstruosidad que Curi planeaba». Se volvió a Damián. «Usted pierde todo hoy, señor Curi, su empresa, su reputación en industria, su posición, pero no pierde su libertad ni su vida, que es más misericordia de la que usted me mostró o que mostró a familias de mi viñedo. Use esta pérdida para aprender lo que claramente nunca aprendió, que hay cosas más importantes que dinero, que carácter es lo único que realmente posees, que respeto se gana, no se compra». Pausó. «Y tal vez, solo tal vez, algún día pueda reconstruir su vida sobre fundamento mejor que arrogancia y avaricia». Damián estaba llorando ahora. Lágrimas silenciosas de hombre confrontando ruina completa de todo lo que había construido. Pero mezcladas con dolor había algo más. Reconocimiento terrible de que don Arturo tenía razón en cada palabra. «¿Qué voy a hacer?», preguntó con voz rota. «No tengo nada. No sé hacer nada más». Don Arturo consideró esto. Luego hizo algo completamente inesperado. «¿Sabe construir, señor Curi? ¿Trabajo físico?». Damián negó con cabeza, confundido. «Entonces aprenderá. Hablo con don Roberto. Si él acepta mi propuesta, Proyecto necesitará supervisor de obra. Trabajo duro, salario normal de supervisor, nada especial. Pero si trabaja honestamente, si aprende humildad en construcción, tal vez en años pueda recuperar algo de dignidad». Era oferta que ninguno esperaba. Don Roberto miró a don Arturo con asombro. «Don Arturo, después de todo lo que hizo...». Don Arturo interrumpió. «Después de todo lo que hizo, se le da oportunidad de redención, porque eso es lo que mi México necesita, no más venganza, sino más oportunidades para que personas aprendan y mejoren. Si no damos segundas oportunidades, ¿cómo esperamos que sociedad mejore?». Era filosofía que venía de vida de 70 años, aprendiendo que, perdón estratégico es más poderoso que venganza satisfactoria. No olviden darle me gusta a esta historia si les está enseñando algo valioso sobre humildad, respeto y verdadera riqueza. Damián, destrozado pero también transformado por magnanimidad que no merecía, asintió con cabeza. «Acepto. Haré cualquier cosa. Aprenderé». Don Roberto extendió su mano a don Arturo. «Tiene un trato. Compro su terreno alternativo, tomo control del proyecto y le doy a Curi oportunidad de redimirse trabajando honestamente». Mientras estrechaban manos sellando acuerdo, puerta de sala se abrió otra vez. Era asistente de Sofía, con expresión urgente. «Disculpen interrumpir, pero hay situación. Medios de comunicación están en lobby. Alguien filtró historia del insulto en banco y confrontación aquí. Hay cámaras de 3 canales nacionales queriendo declaración». Don Arturo cerró ojos, sabiendo que lo que había sido lección privada estaba por convertirse en espectáculo público, con consecuencias que ninguno de ellos podía prever.
La historia había explotado en redes sociales antes de que ninguno en sala de juntas se diera cuenta. El chofer de don Roberto, al enterarse de que el anciano insultado era el propietario que su jefe buscaba, había compartido historia con amigos. Uno de ellos era periodista de investigación especializado en corrupción empresarial. En cuestión de horas, la narrativa se había vuelto viral. Empresario arrogante insulta a anciano por pensión miserable. Descubre que es multimillonario discreto que controla su destino. Era historia perfecta para tiempos de indignación digital. Don Arturo bajó al lobby con Sofía, no para dar declaraciones, sino para pedir respeto y privacidad. Pero las cámaras y micrófonos lo rodearon inmediatamente. Don Arturo, ¿es verdad que fue insultado por su pensión? ¿Es verdad que es dueño de propiedades millonarias? ¿Qué mensaje tiene para la gente que juzga por apariencias? Las preguntas volaban como balas, pero don Arturo levantó sus manos pidiendo silencio. Cuando las cámaras finalmente se callaron, habló con voz clara que llevaba autoridad natural de 7 décadas de integridad. Sí, fui insultado. Sí, tengo propiedades, pero esos no son los puntos importantes de esta historia. Lo importante, continuó don Arturo, es que vivimos en México, donde demasiadas personas miden valor humano por apariencia, por ropa, por cuenta bancaria, donde anciano con pensión modesta es tratado como basura, mientras hombre en traje caro es tratado como rey, sin importar su carácter. Eso está mal. Mi pensión es 4,500 pesos. No es mucho, pero la uso completa para ayudar a otros. Eso me hace miserable. Mi riqueza viene de tierra que produce, de familias que empleo, de tradiciones que preservo. ¿Eso me hace menos valioso que alguien con Rolex? Un periodista preguntó. Don Arturo, ¿qué va a pasar con el empresario que lo insultó? Don Arturo miró hacia atrás, donde Damián estaba saliendo del edificio por salida trasera, intentando evitar cámaras. Ese hombre perdió todo hoy. No por mi venganza, sino por consecuencias naturales de sus acciones. Pero también recibió algo que tal vez necesitaba más que su empresa, oportunidad de aprender, de crecer, de convertirse en mejor persona. Si la toma o la desperdicia, eso depende de él. Era respuesta que confundió a algunos reporteros acostumbrados a narrativas de venganza simple, pero que resonó profundamente con audiencia que la vería después. La historia dominó ciclo de noticias durante días. Análisis, opiniones, debates sobre clasismo, sobre respeto, sobre qué significa verdadera riqueza. Don Arturo se convirtió involuntariamente en símbolo de millones de mexicanos que trabajan en silencio, que viven con dignidad modesta, que son constantemente subestimados por sociedad que valora apariencia sobre sustancia. Recibió cientos de invitaciones, programas de televisión, conferencias, propuestas de libros. Rechazó casi todas, aceptando solo entrevista con periodista veterano que respetaba por su integridad. En esa entrevista transmitida nacionalmente, don Arturo habló no sobre su riqueza, sino sobre su filosofía. Heredé tierra de mi padre, quien la heredó del suyo, pero también heredé responsabilidad. Tierra no es para acumular, es para usar sabiamente. Cada hectárea que poseo emplea a familias, produce alimento o bebida que gente disfruta, preserva conocimiento agrícola de siglos. Cuando muera, dejaré esta tierra no a herederos que la desperdiciarán, sino a fideicomiso que asegurará que continúe produciendo y empleando por generaciones. Esa es verdadera riqueza, legado que trasciende tu vida. Mientras tanto, Damián Curi vivía su propio infierno personal muy público. Su nombre era sinónimo de todo lo que México odiaba: arrogancia, clasismo, crueldad hacia humildes. Perdió no solo su empresa, sino también amigos que resultaron ser solo socios de conveniencia.
Su esposa pidió divorcio, llevándose a sus hijos. Su penthouse de lujo fue vendido para pagar deudas. Se mudó a departamento pequeño, irreconocible del hombre que había sido. Pero algo extraño pasó. Por primera vez en 1900 décadas, Damián durmió sin ansiedad de mantener imagen, sin presión de aparentar éxito que no sentía internamente. Comenzó trabajo como supervisor de obra en Proyecto Lomas de Querétaro, ahora bajo administración de Grupo de Don Roberto y rediseñado según principios más modestos y sustentables. Primer día llegó en ropa de trabajo barata, con casco de construcción, sin Rolex ni traje italiano. Trabajadores que sabían su historia lo miraban con mezcla de curiosidad y desdén. Pero Damián no pidió trato especial. Trabajó duro, aprendió de albañiles y electricistas, se ensució las manos, sudó bajo sol de Querétaro. Era humillante y liberador simultáneamente. Meses pasaron. Don Roberto visitaba obra regularmente, monitoreando no solo progreso de construcción, sino también transformación de Damián. Está cambiando, le reportó a don Arturo en llamada telefónica. Todavía tiene momentos de su arrogancia vieja, pero está aprendiendo. Ayer lo vi compartiendo su almuerzo con obrero nuevo. Pequeño, gesto, pero significativo. Don Arturo respondió, el cambio real toma tiempo, como agave que necesita 7 años para madurar. Démosle tiempo. El proyecto Lomas de Querétaro, bajo nueva visión, se convirtió en modelo de desarrollo responsable. En lugar de 500 mansiones ultralujosas, construyeron 250 casas de tamaño moderado con diseño sustentable, paneles solares, sistemas de captación de agua. Precio era accesible para clase media alta en lugar de solo ultrarricos y, crucialmente, dejaron 40 hectáreas como parque público con viñedo comunitario donde residentes podían aprender viticultura de expertos de don Arturo. Era desarrollo que servía a comunidad en lugar de explotar. 2 años después del encuentro que cambió todo, don Arturo seguía viviendo en su mismo departamento modesto de Santa María la Ribera. Seguía cobrando su pensión mensualmente y donándola completa al comedor comunitario. Seguía visitando sus propiedades en 3 estados, caminando campos, hablando con trabajadores, asegurándose de que tierra que amaba seguía siendo tratada con respeto. La fama había pasado. Los reporteros se habían movido a siguientes historias, pero lecciones permanecían. Damián Curi, ahora de 47 años, había completado su transformación de manera que ni él mismo habría creído posible. Continuaba trabajando en construcción, pero ahora como gerente de proyectos para empresa de desarrollo sustentable. Vivía modestamente, manejaba auto usado, vestía ropa simple, pero más importante, había encontrado paz que nunca tuvo cuando era rico y arrogante. Había reconectado con sus hijos, quienes gradualmente comenzaban a respetar al hombre en que se estaba convirtiendo, tan diferente del padre que habían conocido. Una tarde, Damián recibió llamada inesperada. Era Sofía Mendoza. Señor Curi, don Arturo quisiera verlo. ¿Puede venir a sus oficinas mañana? Damián sintió mezcla de nerviosismo y curiosidad. Desde aquel día devastador 2 años atrás, no había hablado directamente con don Arturo, aunque sabía que el anciano monitoreaba su progreso a través de don Roberto. Al día siguiente, llegó a oficinas de Agro Benavides con humildad genuina que habría sido imposible para el Damián de antes. Don Arturo lo recibió no en sala de juntas formal, sino en pequeña oficina personal llena de fotografías de campos y familia. Ofreció café preparado personalmente, gesto simple pero significativo. Señor Curi, comenzó don Arturo, he seguido su progreso estos 2 años. Don Roberto me cuenta que ha cambiado, que trabaja honestamente, que trata a gente con respeto. ¿Es verdad? Damián asintió, sin intentar exagerar. Estoy tratando, don Arturo. Algunos días es más difícil que otros, pero sí, soy diferente de quien era. Me alegra escuchar eso,
dijo don Arturo con sonrisa genuina, porque tengo propuesta para usted. Mi fideicomiso necesita director de desarrollo sustentable, alguien que entienda construcción, pero que también haya aprendido lecciones sobre comunidad y respeto. Pagaría 3 veces lo que gana ahora, pero requeriría que viva parte del tiempo en Jalisco, Querétaro y Veracruz, supervisando proyectos de infraestructura para comunidades agrícolas. ¿Le interesa? Damián estaba atónito. Era oferta de redención completa, oportunidad de usar su experiencia para bien en lugar de codicia. Don Arturo, dijo Damián con lágrimas formándose, después de todo lo que le hice, ¿por qué me daría esta oportunidad? El anciano se reclinó en su silla, mirando por ventana hacia ciudad que había sido testigo de tanta transformación. Porque vi en usted lo que vi en mí mismo cuando era joven. Ambición que necesitaba ser canalizada correctamente. Diferencia es que yo tuve mentores que me enseñaron camino correcto. Usted nunca los tuvo. Esta es mi forma de ser ese mentor. Tarde, pero no demasiado tarde. Todos merecen segunda oportunidad si realmente aprenden de la primera. Damián aceptó con gratitud, que transformó el resto de su vida. Bajo guía de don Arturo, desarrolló proyectos que mejoraron infraestructura de docenas de comunidades rurales, escuelas, clínicas, sistemas de agua, todo construido con respeto por ambiente y necesidades locales. Lentamente, año tras año, reconstruyó reputación sobre fundamento completamente nuevo. Y cada vez que sentía tentación de volver a viejos hábitos de arrogancia, recordaba aquel día en sala de junta, cuando perdió todo por creer que pensión modesta hacía a persona miserable. Don Arturo siguió viviendo humildemente hasta sus últimos días, que llegaron pacíficamente a los 82 años. Murió en su departamento simple, rodeado por familia elegida más que biológica. Trabajadores de sus campos que lo consideraban padre, vecinos que lo habían conocido como don Arturito, y sí, también Damián Curi, quien sostenía su mano agradeciéndole por haberle enseñado lo que ninguna universidad podría haber enseñado. Su funeral fue asistido por miles, campesinos de Jalisco, viticultores de Querétaro, caficultores de Veracruz, todos agradecidos por hombre que nunca olvidó sus raíces a pesar de su éxito. El fideicomiso que don Arturo estableció continúa operando sus tierras, empleando familias, produciendo productos de calidad, preservando tradiciones. Y cada año, en aniversario de su muerte, el fideicomiso dona cantidad equivalente a su pensión mensual original, multiplicada por 1000 a comedores comunitarios en toda República Mexicana. Es recordatorio permanente de que verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en vidas que tocas, en dignidad que preservas, en respeto que das y recibes, y en legado que dejas para generaciones que nunca conocerás. Y si esta historia de humildad triunfante, redención ganada y lecciones aprendidas ha transformado su perspectiva, como transformó las vidas de quienes la vivieron, no olviden suscribirse a nuestro canal Emociones y Esperanza y activar la campanita para seguir recibiendo historias que nos recuerdan que el verdadero valor de una persona nunca se encuentra en su cartera, sino en su carácter, nunca en su apariencia, sino en sus acciones, y nunca en lo que acumula, sino en lo que comparte con el mundo.